Tienen una mayoría en el Senado, pero el Congreso acaba frenando muchas de las propuestas que salen de aquí. Hoy nos centramos en los senadores y en el trabajo que se realiza en la Cámara Alta. Aquí se deciden muchos de los asuntos que atañen a Albacete: infraestructuras, conexiones y mejoras que defienden en muchas ocasiones personas como Míriam García, senadora por el Partido Popular albaceteña, con quien hoy nos sentamos mano a mano. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, terminamos temporada y lo hacemos hablando de política más allá también de las fronteras de Albacete. Les presento rápidamente a Míriam García, ella es senadora por Albacete en el Partido Popular. Buenas noches, bienvenida Míriam. Muy buenas noches, Merche, muchísimas gracias a Visión 6 por acompañarme. O sea, por invitarme a esta entrevista. Pues te vamos a acompañar en todo el trabajo realizado, porque precisamente queremos conocer qué se hace en el Senado también, ¿no? Cuál es la representatividad que tiene en Albacete, en la Cámara Alta. Y en este sentido, pues quería hacer un poco de memoria, Míriam. No sé cómo recuerda la primera vez que entra al Senado. ¿Cómo fue ese tú a tú de Míriam con la Cámara Alta? Bueno, pues la verdad es que, mira, es una pregunta muy personal. La verdad que muy perdida, me tuve que coger a un compañero por allí que me acompañara bueno, pues el primer contacto fue llevar papeles. Ahí al final el puesto está muy fiscalizado, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y a llevar papeles, a entregar tu acta de tu juzgado y bueno, la verdad que pues no creyéndomelo también un poco, ¿no? Un poco de decir que afortunada, ¿no? Qué suerte que el partido haya querido contar conmigo para que esté aquí. Qué suerte también estar en el Ayuntamiento de Illín, ¿no? Este momento de que se te ha juntado todo, pero bueno, hay que aprovecharlo. Y es lo que intentamos, y sobre todo pues también que Albacete tenga la voz en el Senado que merece. Y bueno, sobre todo pues también una responsabilidad muy grande que conlleva cualquier cargo, cualquier nueva etapa, como todo en la vida. ¿Cuál es su papel allí? Porque bueno, cada uno también, no es la única senadora por Albacete, en este caso pues tiene compañeros como Valentín Bueno que le acompañan en esta experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no sé cuál es su papel o cuál es el que se marca también a modo personal, ¿no? Cuando es nombrada senadora. Bueno, pues como digo, representar a la provincia de Albacete en aquellas cosas que creemos que no se están haciendo bien por parte del Gobierno de España, reivindicarlas a las diferentes administraciones y también pues preguntar al Gobierno aquellas cosas o proyectos que creemos que son necesarios para nuestra provincia. Por supuesto, pues bueno, defender los valores de mi partido, que creo que lo estamos haciendo muy bien en esta legislatura en la Cámara Alta, porque además nunca se ha escuchado tanto al Senado como en esta legislatura, por lo que quiere decir que el Grupo Parlamentario Popular, que es el que más representación tiene, algo está haciendo en todo ese trabajo y bueno, pues ya sabes, luego al final ahí el día a día pues es trabajo de comisiones, trabajo de plenos, trabajos de pues incluso en las comparecencias de ministros, apuntar todo aquello que se marcan como objetivos y que al final pues pueden cumplir o no cumplir. Leer mucho, estudiar mucho. Además, con este gobierno tenemos que estar, como yo digo, con la lupa pendiente de con qué ley te quieren colar cualquiera, como hemos visto ahora con la ley de paridad que nos querían colar pues el veto al Senado de los presupuestos. Bueno, es una legislatura un poco complicada porque es verdad que, como digo, tenemos que estar con la lupa y siempre pendientes y un poco fiscalizando muchísimo a este gobierno, pero bueno, con muchos retos. Y bueno, intentando, por supuesto, como digo, que los albaceteños se sientan representados en una Cámara Alta que ha tramitado o ha iniciado muchos trámites de leyes esta vez, porque es verdad que la actividad legislativa del Congreso está muy parada. Es decir, para que te hagas una idea, la única ley que hemos recibido del Congreso en esta legislatura ha sido la ley de amnistía. Nosotros en el Senado hemos iniciado el trámite de 11 leyes fijo, como la ley de antiocupación o la ley para defender mejor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, leyes que al final van a mejorar sectores importantes de todos los españoles y bueno, es una idea, ¿no?, del poder legislativo que está teniendo el Senado en esta legislatura, en cambio, en contraposición del poder legislativo que no tiene el Congreso. Y además, por supuesto, muy importante también, nosotros no veíamos justo pues todo el trámite de presupuestos y cómo se había anclado, sobre todo con el Ministerio de Hacienda, cómo había los déficits y todo lo que había propuesto para el Senado, y también vetamos
el trámite presupuestario. Por lo tanto, la importancia del Senado en esta legislatura pues está siendo crucial y yo lo digo, lo podemos ver más que nunca, ¿no? Se oye mucho el Senado en esta legislatura. ¿Cómo se lleva precisamente eso, senadora? ¿Cómo se lleva el que muchas de esas leyes que se aprueban en el Senado, que salen hacia adelante, pues al final acaban echándolas atrás en el Congreso? ¿Cómo se lleva el ver que todo ese trabajo, ¿no? Que decimos mucho estudiar, mucho trabajar y al final que tiene el apoyo de esa mayoría, pero no llega a convertirse en una realidad? Bueno, pues mira, por ejemplo, todas las leyes tramitadas en el Senado que tienen que dar, que se inician en realidad las inicia el Senado, pero el trámite parlamentario lo tiene que iniciar el Congreso. Por lo tanto, están paradas todas porque la mesa del Congreso no las quiere iniciar. Por lo tanto, bueno, esperando a que las inicie y reclamando, por supuesto, que el Congreso haga su papel y que inicie esas leyes que se tramitan desde el Senado. Luego, en trámites, en leyes, por ejemplo, como la amnistía, donde obviamente ya en segunda vuelta se veta al Senado, pues te das cuenta de que a lo mejor hay algo en el papel del Senado que es verdad que tiene una importancia, que tiene un papel importantísimo, por ejemplo, en Constitución o en aprobación de leyes que son, por ejemplo, esa que te decía, la ley de presupuestos, pero que en otras no la tiene y que a lo mejor eso pues nos limita mucho a los senadores. Pero sobre todo yo creo que es importante cuando hablamos de leyes del Senado, porque lo que estamos hablando desde el Grupo Popular en el Senado es decirle a los españoles que hay otra manera de hacer política y que hay otra manera de hacer leyes y que no todas las leyes son para los políticos y para beneficiar a políticos. Lo que estamos haciendo en el Senado es demostrar a los españoles que se pueden hacer leyes que mejoren la vida de los españoles, que ahora mismo es lo que no estamos viendo. Por lo tanto, es verdad que, como tú dices, el trámite parlamentario al final se diluye y el Senado, para cuestiones no tan importantes como modificaciones de Constitución o artículo 155 que se aprobó, como sabes, en el Senado, bueno, pues tiene un papel más secundario en cuanto al poder legislativo, pero yo creo que estamos dando una esperanza a esos españoles de que se pueden hacer las cosas de una manera totalmente diferente y, como digo, que se pueden hacer leyes que realmente mejoren la vida de los ciudadanos y no de los políticos, que es lo que estamos viendo con la ley de amnistía. No sé si esa ley de amnistía si ha sido hasta ahora en lo que llevamos de legislatura pues uno de los momentos más duros, ¿no? O por lo menos más duros a nivel de tajo, por decirlo así. Bueno, pues sí, porque además nosotros vetamos la ley de amnistía en el Senado, por lo tanto el veto luego pasó al Congreso, que obviamente se levantó. Y la ley pues se ha puesto en funcionamiento. Ahora también toca pues el poder, el tercer poder del Estado, que es el poder judicial, que tiene que ver realmente si esa ley se puede aplicar o no se puede aplicar, y ahora les toca también a ellos, ¿no? Como digo, la importancia de la separación de poderes que tiene España. Pero bueno, fue duro, desde luego que sí, pero yo creo que lo que digo, ¿no? Hemos visto cómo este gobierno ha hecho todo aquello que dijo que no iba a hacer. Se está desenmascarando delante de los ciudadanos y yo creo que eso nos acerca mucho más pronto a un cambio de gobierno y nos acerca mucho más a unas elecciones, que es en lo que estamos trabajando, ¿no? Que haya elecciones cuanto antes y que Feijóo pues llegue a la Moncloa cuanto antes. Bueno, hacía referencia a ese tercer poder, al Poder Judicial, que estos días pues, bueno, están en liza totalmente con ese acuerdo entre el Partido Socialista y el PP en este sentido, para la renovación del Consejo del Poder Judicial. ¿Cómo lo ve, no? ¿Qué valoración podría hacer acerca de este asunto, de este acuerdo? Bueno, pues yo lo veo positivo, porque una cosa es estar al lado del gobierno, que hemos demostrado que no lo estamos, pero otra cosa es estar al lado del Estado. Nosotros somos un partido de Estado, un partido que ante situaciones o circunstancias donde veíamos que el Poder Judicial podía ser tomado o incluso hacer modificaciones que rompieran mucho esa separación de poderes, como partido de Estado hay cosas que debemos hacer, y lo que encaminamos en todo ese acuerdo con el Partido Socialista en el Consejo General del Poder Judicial es, en definitiva, pues mejorar la justicia, separar todavía más a los poderes, y eso es lo que encamina ese acuerdo. Por lo tanto, yo lo veo positivo, porque yo sinceramente creo que para que un Estado sea democrático tiene que haber una clara separación de poderes. Eso es lo que va a hacer que ministros no haya puertas giratorias, que luego sean fiscales generales, como hemos visto pues, con Dolores Delgado, con el fiscal que está al servicio de Sánchez. Yo creo que todo aquello que sea que vaya hacia la separación de poderes es positivo, y creo que sinceramente los ciudadanos lo van a agradecer. Yo no me puedo imaginar que el Consejo General del Poder Judicial pudiera decidirlo Puigdemont o Esquerra Republicana o los independentistas o Bildu. Veo positivo sinceramente esa toma de consideración y ese punto de acuerdo, porque como digo, desde luego no somos serviles al gobierno de Sánchez,
no lo haremos nunca, pero sí que somos serviles al Estado de Derecho y al Estado de España, que es para lo que estamos trabajando. Venga, pues me voy a ir viniendo un poquito para Albacete, ¿no? No sé cuál ha sido la representación que tiene más presente de Albacete. Es decir, estamos representados los albaceteños en el Senado, en este caso. ¿Está teniendo un papel importante la provincia? ¿Se le escucha? Sí, hombre, por supuesto, la verdad que sí. Es verdad que, como sabes, en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara, el Grupo Popular, por lo tanto, todavía tenemos más voz. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todavía podemos hacer más. Al final, todas las iniciativas parlamentarias se dividen de mayor grupo a menor grupo. Al que tiene más representación, pues tiene todavía más poder de acción en la propia Cámara. Por lo tanto, claro, por supuesto, por ejemplo, el pasado miércoles, perdón, llevamos a la Comisión General de Comunidades Autónomas una moción muy importante del tren, en este caso Chinchilla-Cartagena, su paso por Cieza y Hellín, y bueno, en esas cositas que es verdad que al final ves hacia dónde encamina la política o la acción de gobierno de los diferentes ministerios, pues yo creo que es importante que se hable de la provincia, que se hable en este caso de Hellín, de mi ciudad, que fue una de las mociones que llevamos, pero por supuesto, pues además de preguntas escritas que seguimos realizando, todo aquello que nos hacen que preguntemos nuestros compañeros de la provincia de diferentes infraestructuras o también agricultura, de todos los temas, ¿no? De todos los ministerios, o de vivienda, por ejemplo. Bueno, pues sí, claro, al final trabajando e intentando representar a los albaceteños lo mejor posible, sí. Bueno, pues como es concejala también del Ayuntamiento de Hellín, y precisamente pues es una de las localidades en Albacete que viene sufriendo el desgaste a lo mejor de esa pérdida de líneas, de frecuencias, cuando hablamos de conexiones ferroviarias. ¿Les preocupa esto en Hellín? ¿Están preocupados por...? Hellín es punto de cabecera, ¿no? También de otros muchos cabecera de comarca, sí. más pequeñitos que dependen las conexiones, por ejemplo, precisamente de lo que sucede en Hellín. Bueno, mira, en Hellín, como tú bien has dicho, somos cabecera de comarca, de dos comarcas muy importantes que son comarca Campos de Hellín y también de la Sierra del Segura, que podemos imaginar, ¿no? Es decir, cuánto turismo hay en la Sierra del Segura, ya, mogollón. Este tren, esta línea, afecta a un alrededor de 70.000 habitantes, que es lo que componen las dos comarcas. No contemos la gente que viene de fuera al turismo, tanto de Yeste como de Elche de la Sierra, o como Socobos, o como el propio Hellín, que también, claro. Además, pues tenemos una importancia dentro del turismo. También tenemos un museo de Semana Santa, tenemos una Semana Santa muy importante, por lo tanto hemos perdido una línea que, aparte de dar servicio a 70.000 personas, que es toda la comarca, sin contar, por supuesto, ya la parte de abajo de Cieza, Murcia, que esta línea de alrededor servicia alrededor de 1 millón de personas. Solo en Hellín, 70.000 personas. Es una línea que nos quitaron en febrero de 2022 por las diferentes actuaciones que iban a realizar en Murcia, en la estación de Murcia. Es verdad que no entendimos en ese momento por qué no la quitaban, porque el tren podía haber seguido llegando, por ejemplo, hasta Cieza o hasta Vanilla, o cualquier, que no llegara a Murcia, pero cualquier estación anterior a Murcia. Y es verdad que también nos prometieron que nos iban a devolver este tren en febrero de 2024 y de momento no sabemos nada. Lo único que sabemos es que se ha licitado de nuevo el pliego de los autobuses que hace la línea y suben a Albacete para coger un tren en Albacete. Por lo tanto, por 2 años. Lo que sabemos es que en 2 años, mínimo, esa línea no la vamos a recuperar. Por lo tanto, lo que llevamos al Senado el otro día, además, creo que es importante porque se llevó a la Comisión General de Comunidades Autónomas, no se llevó a la Comisión de Transporte, que es donde iría una línea ferroviaria, ¿no? Se llevó a la Comisión General de Comunidades Autónomas porque es una línea muy importante para 3 comunidades autónomas, como es Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia, y sobre todo también porque, no lo he hablado antes, pero la importancia del poder territorial que tiene la Cámara Alta, como es el Senado, ¿no? Allí es donde van pues todos los consejeros, donde se nos escucha al final la importancia territorial que tiene la Cámara, que creo que también es importante resaltar. Y me parece importante que esa moción fuera allí, a la Comisión General de Comunidades Autónomas, como digo, porque allí se dio la magnitud que tiene esta línea y que está castigando a mucha parte del sureste de España, en concreto Albacete, pero ya no solo en cuanto al tráfico ferroviario de viajeros, sino también en cuanto al transporte de mercancías. Es que es una línea que une a Cartagena a Madrid, pasando por Albacete industrialmente a muchos puntos de
de España, y que eso también, por supuesto, pues lo hemos perdido con el cierre de la línea. Esa capacidad vertebradora que tiene el tren, bueno, que lo venimos escuchando también, y que en zonas donde la despoblación también pues, afecta, pues tiene una relevancia importante. Miriam, bueno, pues ya que estamos hablando de Egin, ¿qué ha pasado con los presupuestos? Está costando, ¿no?, sacarlos adelante. Pues sí, bueno, muchas veces pensamos, porque nosotros ya venimos de la oposición, como digo, en España somos un partido de Estado, pero también somos un partido de gobierno en los pueblos donde hemos podido gobernar y no gobernábamos. Anteriormente, como digo, 4 años anteriores, en Egin el Partido Popular estaba en la oposición. Y nosotros hemos aprobado aquellos presupuestos cuando estábamos en oposición que creíamos que éramos beneficiosos para Egin. Sinceramente, yo creo que le estamos pidiendo al Partido Socialista o a Vox que hagan algo que no pueden hacer, porque no son un partido realmente que diga, hoy, pues mira, es que a lo mejor estos presupuestos son los positivos para Egin y son los que Egin necesita. Ellos ven más partido, ¿no? A mí eso, pues sinceramente no me puedo entender como eginera, todavía menos como política, ¿no? Porque yo, como digo, yo he aprobado presupuestos al PSOE cuando estaba en oposición. Está costando, yo lo que sí que pido es altura de miras, porque al final están en juego muchas cosas. Pues bueno, al final hay convenios que no se pueden pagar, hay actuaciones que no se pueden hacer. Bueno, hay una RPT que nos dejó el anterior equipo de gobierno, que ha subido el salario a los trabajadores, que van a necesitar una partida más grande para pagar sueldos y salarios. Yo le pido al Partido Socialista de aquí y a Vox que, bueno, que tengan altura de miras por Egin y que sobre todo piensen que no están empeorando la vida, que no están, digamos, beneficiando a los egineros, y que piensen más que esa manera de aprobar los presupuestos pues les beneficiaría sobre todo a ellos, a los egineros, y no a nosotros como partido político. Pues decía, hay cuestiones que se quedan como ahí en suspenso, ¿no?, cuando no tenemos unos presupuestos aprobados. Y bueno, cuando hablamos de municipios también, no es cuestión baladí hablar de fiestas. Y yo sé que son muy importantes las partidas, sobre todo pues para localidades, por ejemplo, como Iso, ¿no?, que tenéis muy cerquita ya también estas fiestas en honor a Santiago Apóstol, y no sé si como concejala de festejos todo esto también cómo se está preparando. Bueno, pues como dices, es que la idiosincrasia de Egin y lo bonito de Egin no es que solo tenemos la ciudad de Egin, claro, sino que tenemos 12 pedanías que son importantísimas también, donde vive mucha gente y donde también, aparte de darle los servicios correspondientes al ayuntamiento, pues también tienes que tener todas sus fiestas, que tenemos casi todo el santoral, pues con 12 pedanías. Claro, verdad, al final cada una tiene... Totalmente, cada una tiene su santo y cada una tiene sus fiestas, ¿no? Bueno, pues en Iso, por ejemplo, para que te hagas una idea, aparte de la Concejalía de Feria y Fiestas, estar detrás de todos los preparativos, de todo lo que se necesita, pues con respecto a preparaciones por parte del ayuntamiento, o con respecto a preparaciones de, por ejemplo, seguridad, que es muy importante en unas fiestas, y como digo, Iso es un pueblo de casi 3.000 habitantes, o sea, es un pueblo importante, ¿no? Es la pedanía más grande que tiene Egin. Aparte, el ayuntamiento pues tiene un presupuesto para sus fiestas de 25.000 euros, y aparte, por supuesto, en cada pedanía hay una comisión de fiestas que se encarga, porque al final es la que más conoce a su pueblo, de organizar sus fiestas, de saber qué lleva en cada momento para cumplir con todo, ¿no? Como digo, con los más grandes y con los más pequeños. Y bueno, yo, aparte de hacer esa labor también por parte del ayuntamiento, pues también están las comisiones de fiestas, que yo desde aquí les quiero dar las gracias, porque muchas veces no llegamos a todo, y sin ellos pues muchas veces sería muy difícil. No se puede llegar a todo, pero bueno, como decía al principio, pues llegaba esa dualidad en el que la nombran senadora, también es concejala, el Partido Popular se hace con el Ayuntamiento, ¿no?, de Egin, y también es concejala en esta legislatura. Y mira, me viene a la cabeza, pues cuáles son las diferencias, ¿no?, entre esa política municipal de tú a tú, de cercanía, de decir, es que yo como eginera también tomo partido a la hora de tomar decisiones, no solo como concejala en este sentido. ¿Qué diferencias ve con la política? ¿Cómo se hace en el Senado? ¿Cómo se trabaja en un pueblo como es Egin? Bueno, pues además yo el miércoles para mí fue un honor, por ejemplo, ir al Senado y poder hablar de Egin. Claro. Aparte, por supuesto, de estar en el ayuntamiento, allí es donde pues más contactos tienes con los vecinos, donde le puedes resolver de verdad el problema al vecino del día a día. Este contenedor no me gusta aquí, se puede cambiar aquí, o este banco no me puede estar, o al final cosas que afectan al día a día del vecino y que se los puede solucionar rápido, dentro de que al final la administración lleva su tiempo y todo va, bueno, de otra manera, ¿no? La política nacional pues es diferente, ¿no? Es verdad que cuando yo lo pienso, ¿no?, al final apruebas leyes que son las que aplicamos nosotros, o por ejemplo los ayuntamientos, o los que le afecta directamente al ciudadano. Es difícil
porque además a mí me vino, como tú he dicho, todo de una, ¿no? Estar en la oposición, a estar en el gobierno, a Miriam, número 2 en el Senado, agradecidísima, y bueno, pues poco a poco pues vas viendo también, pues soy muy novata, al final estoy haciéndome todavía... Pues esto es un máster, ¿eh? Sí, totalmente, es un máster rápido de política, de ciencias políticas, podríamos decir. Pero bueno, pues vas viendo que sobre todo la política municipal puede solucionar mucho la vida del ciudadano y que es una política muy diferente, ¿no? Al final conoces a todo el mundo, Ellín es un pueblo, una ciudad de 30.000 habitantes, es muy grande, pero al final nos conocemos todos, vas por la calle, el otro día, por ejemplo, con lo del tren, pues la gente, gracias Miriam, venga, a ver si lo conseguimos entre todos, o sea... Pero es lo bueno, poder conjugar las dos, ¿no? Poder ir a la Cámara Alta, hablar del tren y que luego llegues al pueblo, a la ciudad allí y que te digan, oye, Miriam, gracias, o qué bien, a ver si lo conseguimos. Tengo las dos vertientes. Y bueno, es difícil quedarse con alguna, pero a mí me gusta mucho la política local. Es como ser abanderada, ¿no?, de los problemas o las necesidades, el poder realmente hacer algo para que eso llegue a ser una realidad. Pues mira, decíamos, esas leyes, ¿no? Hace muy poquito también se aprobaba ese plan de choque, es una senadora muy joven y ese plan de choque de acceso a la vivienda, porque la vivienda es un problema que lo sufrimos todos también, el tener acceso a una vivienda cuando eres joven y cuando la edad de tener... Sí, digo, pero cuando la edad de tener a lo mejor una vivienda que nos decían nuestros padres, pues vemos que ahora es prácticamente imposible. No sé, ¿qué novedades puede traer ese plan de choque de acceso a la vivienda? Bueno, pues mira, además también me tocó defender de una intervención a la ministra de Vivienda, sobre todo iba muy enfocada, como tú has dicho, a los jóvenes, una moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, donde bueno, poníamos en base diferentes actuaciones o medidas necesarias para cambiar este tercio, porque la verdad es que en cuanto a vivienda, los datos, sobre todo en cuanto a jóvenes, son desoladores. Principalmente yo creo que viene acarreado por la ley de vivienda. Quiero decirte, la ley de vivienda es la única ley, bueno, no la única, yo creo que el Partido Socialista está acostumbrado a hacer leyes que consiguen el efecto contrario al deseado. Porque vamos, con la ley de amnistía, la ley de solo sí es sí, hemos visto efectos contrarios a los deseados. ¿Qué ha conseguido la ley de vivienda? Bueno, pues es una ley que ha conseguido que se retraiga la oferta de vivienda más de la mitad. Es decir, ha conseguido que la gente, en vez de poner a alquilar su vivienda a los jóvenes, no quiera poner a alquilarla porque no hay confianza en el mercado, no se está dando una confianza necesaria a los propietarios de vivienda a que la pongan en el mercado. Pero es que hay un dato todavía más desolador. En 2011, el 70% de los jóvenes mayores de 35 años tenía una vivienda comprada y en 2023 solo menos del 30%. Es decir, hemos perdido más del 50% de los jóvenes propietarios en más de una década. O sea, es una cosa que es desoladora. Ya no solo por el precio de compra de las casas, porque eso es, al final, es verdad que comprarte una casa es el último paso de tener una vivienda, ¿no? Pero es que ya ni en el alquiler, o sea, es que un joven dedica el 90% de lo que cobra a pagar el alquiler de una vivienda. Y eso es un problema de oferta, porque si hubiera mucha oferta, al final los precios bajarían. Esto es una ley de oferta y demanda, que es muy básico de entender, pero a veces el Partido Socialista no lo entiende. Por lo tanto, en esta moción que presentamos en el Pleno del Senado, le dimos diferentes herramientas para subir la oferta. Por supuesto, esta ley de vivienda, eliminar todo aquello, trabas burocráticas que hacen que los propietarios de vivienda no las pongan en el mercado, y sobre todo pues también apostar mucho por la construcción de vivienda y los incentivos a la creación de vivienda y el suelo público, ¿no? Han prometido no sé cuántas viviendas construir en esta legislatura, llevamos casi un año ya, no se ha construido ninguna, por lo tanto hay que mejorar la oferta sí o sí, ya sea con construcción de vivienda o con puesta de vivienda en alquiler, y yo creo que controlar el precio no tiene ningún sentido, porque controlar el precio al final demuestra que consigue todo el efecto contrario, que es justamente esto, que la gente no ponga en alquiler su vivienda. Entonces, pues bueno, ahí estuvimos hablando de diferentes medidas y políticas que se podían poner en marcha, sobre todo con respecto a la ley de vivienda, que ha conseguido el efecto totalmente contrario al deseado, y cómo se podía mejorar. Senadora, de todas esas leyes Feijóo, denominadas así, ¿no? Que no han llegado a cuajar, por decirlo también de esta manera, ¿cuál es la que más le duele, la
le fastidia más que haya encontrado pues ese tope en el Congreso, por la cual a lo mejor se va a seguir luchando, que no caen en el saco roto? No, las leyes van al Congreso, lo único que están es, digamos, dilatando el trámite de que inicie la tramitación en el Congreso, pero tiene que iniciarla sí o sí. Pues está en el reglamento del Congreso y del Senado, o sea, no se pueden escabuir de ahí. A mí, por ejemplo, la que más me duele, porque además también muchos albaceteros me lo han hecho llegar, y hablando, por ejemplo, de vivienda, es la ley antiocupación. Una de las primeras leyes fijó que propusimos en el Senado fue la ley antiocupación para que los ocupas tuvieran que abandonar una casa en menos de 24 horas, bueno, y aparte de todos los trámites que debería seguir y sobre todo, digamos, pues proteger el derecho a la vivienda. Quiere decir que una persona que ha trabajado para tener 2 casas, porque se lo ha currado durante toda su vida para comprársela, no tenga por qué ocupársela a nadie y menos no la puede utilizar su familia, no la puede alquilar, ¿no? Y te digo por qué, porque a mí un día nos reunimos con una persona de una plataforma de aquí de Albacete que me contaba un caso de que tenía una vivienda ocupada y que su hijo, claro, no se podía independizar porque tenía que estar viviendo en su casa porque justamente esa casa que estaba ocupada era la que quería utilizar su hijo y no podía utilizarla. O sea, me parece que es la realidad que estamos viviendo en España y me parece que esta ley pues pondría un tope a muchas familias que están viviendo de realmente en su casa un auténtico caos, porque es que realmente eso te trastoca todo. Y esta persona llegaba ya a la desesperación de ver cómo su casa no la podía utilizar. Por lo tanto, esa ley me parece la más interesante, sobre todo también cuando hablamos de vivienda, y porque creo que en vivienda estamos tan mal precisamente por no proteger a la propiedad privada. Venga, pues para finalizar ya, ¿no? Como hacemos casi, hacemos un año, ¿no?, de legislatura y siempre pues, a los periodistas nos gusta hacer balances. Pues ¿cuál sería el balance, ¿no?, de este tiempo? Bueno, pues la verdad que acostumbrándote a este nivel del Senado, ¿no?, que es, como yo digo, el más alto, viendo cómo funciona, qué podemos aportar desde Albacete, que se pueden hacer muchas cosas, por supuesto, y aprendiendo día a día, porque nunca se deja de aprender en este mundo. Yo creo que tanto en el Ayuntamiento como en el Senado, nunca se deja de aprender, seguimos aprendiendo y seguimos poniendo en valor a Albacete porque creemos realmente, como hicimos con la moción del otro día en el Senado, que hay muchas cosas que hay que defender de Albacete para que realmente tenga la voz que debe tener y bueno, trabajando por el bien de los albaceteños y sobre todo de toda España. Pues Miriam García, senadora, concejala del Ayuntamiento de Ellín, yo le deseo que siga trabajando con la misma ilusión, ¿no?, que no se pierda en este camino, porque el trabajo es duro cuando hablamos de política, cuando se compaginan esa dualidad entre política municipal, política nacional, y hay que tener también muchas ganas y mucho empeño, ¿no?, para seguir en esta carrera. Así que ese es mi deseo y gracias por hacernos un hueco a mano. Muchas gracias, Merche, y encantada de estar aquí. Pues ustedes ya lo saben, cerramos temporada y queríamos cerrar hablando de Albacete y precisamente en el Senado pues es donde Albacete pues tiene su hueco y se toman decisiones muy importantes para todos ustedes. No les puedo decir que les espero la semana que viene con un nuevo invitado, pero sí con nueva programación en Visión 6, así que sigan atentos y disfruten del verano también. Buenas noches.